El pecado de soberbia destruye familias y naciones. Y lo que es peor, provoca el juicio de Dios contra este pecado. Esto lo vemos en Isaías capítulo 3. Aquí encontramos una motivación fuerte para dejar nuestra soberbia. En Isaías capítulo 3 encontramos el juicio de Dios contra los líderes soberbios de Judá en esa época y también contra las mujeres soberbias de Judá en esa época. Recordemos que el capítulo 3 es parte de un solo mensaje que Dios le dio a Judá a través de Isaías. Este mensaje comienza en Isaías capítulo 2 y termina en el capítulo 5. Estos capítulos 2 al 5, recordarán que explicamos la semana pasada, se llevaron a cabo durante el reinado del rey Usías. El rey Usías reinó durante 52 años, alrededor del año 790 hasta el 739 antes de Cristo. Y recuerden que en este tiempo Judá disfrutó de prosperidad material, pero estuvo viviendo en desobediencia a Dios. Y por esta razón, en este mensaje que abarca los capítulos 2 al 5, Dios primordialmente confronta el pecado de Judá y les advierte del juicio que vendrá sobre ellos. Vamos a leer Isaías capítulo 3 para comenzar nuestro estudio de hoy. Isaías capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día, diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos
el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaías capítulo 3 nos motiva a dejar la soberbia al ver cómo Dios juzga a los líderes y mujeres de Judá. En los versículos 1 al 15 vemos cómo Dios juzga a los líderes de Judá, y en los versículos 3:16 hasta el 4:1 vemos cómo Dios juzga a las mujeres de Judá. Observen en primer lugar aquí en los versículos 1 al 15 cómo Dios juzga a los líderes de Judá. Dios juzga a los líderes de Judá. Isaías 3:1. Porque esta palabra nos lleva de regreso al final del capítulo 2, versículo 22. Recuerdan, lo estudiamos la semana pasada, véanlo de nuevo, Isaías 2:22. Dejaos del hombre cuyo aliento esté en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dios les dijo, recuerdan, que dejaran de ser soberbios y de confiar en el hombre, ahí en el capítulo 2. Y aquí en el 3:1 les dice que Dios les iba a quitar las provisiones y los líderes en los que confiaban. Obsérvenlo, versículo 1. Perdón, hermano. Perdón los efectos especiales hoy. Parte del paquete de estar saliendo de gripe. Dice aquí el 3:1, observen. Gracias, hermano, muy amable. 3:1. Porque he aquí, esa frase en el hebreo, he aquí, enfatiza la siguiente frase. Dice aquí en el 3:1, he aquí que el Señor, es Adonai en el hebreo, otra vez el amo, el Señor Jehová, Yahweh de los ejércitos, Sabaoth, recuerden ese título, Jehová de los ejércitos apunta a que Él es el soberano. Aquí nos dice el versículo 1, el amo, el soberano, el que tiene la capacidad y autoridad total de juzgar a los líderes y mujeres de Isaías 3. Aquí, versículo 1, vean, porque he aquí, en hebreo Adonai, Yahweh Sabaoth, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, observen la siguiente frase, al sustentador y al fuerte. Esa frase en hebreo dice, o significa, todo sustento, la totalidad del sustento. La idea es que Dios les iba a quitar todo el alimento. Y concluye ahí al final del 1. Todo sustento de pan y todo socorro, en el hebreo sustento de agua. Aquí en el versículo 1, Dios les dice que los iba a juzgar al quitarles todo el alimento y además quitaría a los líderes de Judá, como lo veremos en los versículos 2 y 3. Les iba a quitar, en otras palabras, todo lo que mantiene la vida y el orden en la sociedad, como alguien lo dijo. Véanlo ahí en el versículo 2. El valiente y el hombre de guerra, este es el soldado. El juez y el profeta, el adivino y el anciano. Versículo 3, recuerden, estos todos son los líderes. Versículo 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto, o en el hebreo de rango. El consejero, y observen la última frase ahí en el versículo 3, el artífice excelente y el hábil orador. En el hebreo se puede traducir mejor, el mago capaz y el adivino experto. Esta última frase muestra que Judá estaba involucrada en el ocultismo. El pueblo de Dios tenía magos expertos, adivinos expertos. Esto ya lo habíamos visto, recordarán en el capítulo 2, versículo 6, aunque Dios lo había prohibido en la ley, en Deuteronomio 18, 10 al 14,
Pero recuerden, al mismo tiempo se apegaban externamente a la ley en sus sacrificios y celebraciones religiosas. ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo 1, versículos 11 al 15. Y aquí volvemos a ver la hipocresía en la que estaba, por así decirlo, hundida Judá. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios los va a juzgar de una manera tan severa como lo explica aquí en el capítulo 3. Y aquí les dice que Él iba a reemplazar a estos líderes en quienes confiaban con líderes ineptos, igual de soberbios que sus líderes actuales en ese entonces, pero ineptos. Versículo 4. Isaías 3:4. Y les pondré jóvenes, en el hebreo niños, por príncipes, y muchachos. En el hebreo esa palabra muchachos se traduce mejor o expresa mejor la idea de el capricho, la imprudencia. Entonces el texto, véanlo, en el versículo 4 dice, literalmente, y les pondré niños por príncipes, y el capricho, la imprudencia serán sus señores. Parece que esto apunta a que Dios les daría líderes ineptos, egoístas, caprichosos, por lo que vemos en el resto del capítulo. Obviamente un líder egoísta, caprichoso, daña tanto al pueblo que gobierna, como lo vemos aquí, véanlo, versículo 5. Y el pueblo se hará violencia, en el hebreo se oprimirá unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará, en el hebreo molestará al anciano, y el villano, quiere decir el menospreciado, contra el noble, el honorable. La idea es que habría egoísmo, falta de respeto, desconsideración. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, en el hebreo nuestro líder, y toma en tus manos esta ruina, en el hebreo este montón de ruinas. Versículo 7 continúa, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. Esa frase en el hebreo, no tomaré ese cuidado, en Isaías 3:7, significa vendaré heridas. No vendaré heridas. ¿Por qué? Versículo 7 continúa. Porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe, o en el hebreo líder del pueblo. La idea, hermanos, es que habría tanta anarquía, tanto desorden y violencia que nadie querría liderar. Esto es un desastre. Y observen por qué, versículo 8. Pues arruinada está, en el hebreo, pues ha tropezado Jerusalén y Judá ha caído. Jerusalén cayó ante Babilonia en el 586 a.C. Acabamos de leer ese texto en Ezequiel 33 con nuestro pastor Toño, de ese incidente histórico. Unos 200 años después de esta profecía de Isaías 3. Pero esto únicamente fue una probada de lo que vendrá durante la tribulación futura, los 7 años de tribulación futura que están todavía por venir antes de que el Señor regrese. Y esto lo sabemos porque Dios dice que hará esto, ahí en el versículo 7, nos dice, en aquel día. Él jurará aquel día, y en el versículo 18 lo repite, aquel día. ¿Qué es esto de aquel día? Este es el día del Señor. Como lo vemos en estos capítulos, recuerdan, hablamos de esto a detalle la semana pasada, en el 2.11, 2.12, 2.17, en el 4.1 y 2, se refiere esta frase, aquel día, al día del Señor, al juicio de Dios que está por venir en los 7 años de tribulación futura, que serán seguidos por la segunda venida de Cristo y el reino milenario. Todo esto descrito, recuerdan a detalle, en Apocalipsis capítulo 6 al 18, la tribulación, Apocalipsis 19, la segunda venida, y Apocalipsis 20, el reino milenario. Y observen, versículo 8, la razón por la que esto pasará. Vean el versículo 8 de nuevo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá caído. Observen la razón. Porque la lengua, o en el hebreo, las palabras de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar, en el hebreo, ser obstinados contra los ojos de su majestad, quiere decir de su gloria. Versículo 9. Observen su nivel de soberbia. En el 8 vemos que habían sido obstinados contra él, se habían aferrado a su pecado. Pero vean a qué grado, versículo 9 lo describe. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos,
porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Observen la palabra disimulan, en el hebreo significa no lo mantienen secreto, no lo cubren. Esto muestra su osadía, su falta de vergüenza. La idea aquí de Isaías 3:9 es que pecaban abiertamente sin tratar de esconder su pecado. Estaban igual de mal que muchos en la actualidad. Su pecado era a causa de orgullo, no de vergüenza, y por eso no buscaban ocultarlo. Observen que en el versículo 9 nos dice, véanlo de nuevo, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, esto es, no lo mantienen secreto. ¿Recuerdan cómo pecó Sodoma? Acompáñenme a Génesis 19 para recordarles. Génesis 19. Observen cómo Sodoma pecaba abiertamente sin cuidado. Génesis 19. Aquí en Génesis 19 nos dice, versículo 1, Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Recuerden, ángeles que habían adoptado cuerpo de hombre, se habían manifestado físicamente. Y versículo 1 nos dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Esta era una cortesía de hospitalidad. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Recuerden, estos son hombres, son ángeles, pero con cuerpo humano. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, escuchen esto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa esto? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. De manera abierta le pidieron a Lot que sacara a los dos ángeles que se veían como hombres para que tengamos relaciones con ellos. Y observen versículo 4 que fue todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos le hicieron esta petición abierta directa a Lot, sin buscar, ocultar ni disimular su pecado de homosexualidad. Y el resto del pasaje vuelve a presentar esto, vuelve a mostrar su falta de disimulo, de descaro, de vergüenza. Obsérvenlo aquí, versículo 6, Génesis 19, 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y Génesis 19, 7 dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Noten aquí, Lot, como un creyente genuino, entiende que es una maldad esto. Versículo 8, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Obviamente está mal, esto es pecaminoso. ¿Por qué hizo esto Lot, siendo un creyente genuino, según segunda de Pedro 2? Probablemente porque estaba tan afectado por la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, que buscó el menor de los dos males en su mente, aunque esto fue pecaminoso. Entonces les dicen, miren, no toquen estos hombres, les doy a mis mujeres, a mis dos hijas, pero no los toquen. Y probablemente esto muestra también que Lot sabía que no iban a razonar más que por lo menos quizás tomar algo menos de lo que habían propuesto ellos. Y versículo 9, observen cómo responden. Génesis 19, 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Noten la falta de vergüenza, no les importa. Versículo 10, entonces los varones alargaron la mano, estos son los dos ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y en el 11, observen esto, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, todos estos homosexuales de Sodoma, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aunque estaban ciegos, querían satisfacer su sed de pecar, sin vergüenza, ¿se dan cuenta?
No dijeron, ¿qué nos pasó? Estamos ciegos. Perdónanos, Señor, perdónanos. No. Esto, regresando a Isaías 3, versículo 9, nos ayuda a entender lo mal que estaba Judá. Por eso Dios les dice, vean Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, no lo ocultan. Es abierto, así como Sodoma. Así estaba Judá en Isaías 3. Y observen el final del versículo 9. Ay del alma de ellos, porque amontonaron, en el hebreo, han traído mal para sí. En otras palabras, su pecado traía daño sobre ellos y aquí en particular traía el juicio de Dios. Al igual que los israelitas que vemos aquí en Isaías 3, Dios juzga a los incrédulos que como ellos se deleitan en el pecado, como se manifiesta en que no lo disimulan. Y lo vemos en Romanos 1, 28 al 32. Por ejemplo, en Romanos 1, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, hablando de varios pecados ahí, en los versículos 28 al 31, quienes habiendo entendido Romanos 1, 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios te juzgará a ti si eres así, si vives disfrutando tu pecado sin vergüenza alguna. Y continúa el versículo 10. Decid, en el hebreo es un imperativo, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, en el hebreo de sus obras. Aquí los anima a mostrar su fe genuina en obediencia, observen, porque esta obediencia los protegería del juicio de Dios. Esta es la misma verdad detallada en Primera de Tesalonicenses 1, 10, pero ya con mayor revelación en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección del Señor. Pueden verla ahí en Primera de Tesalonicenses 1, 10. Observen cómo se ve un cristiano genuino, comenzando en el versículo 9, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un creyente genuino deja aquello para lo que vivía para servir a Dios en primer lugar. Este es un creyente genuino. Y versículo 10, esto por la fe únicamente, no por sus obras, es la obra del Espíritu en su vida y lo manifiesta de esta manera. Y versículo 10, así como los tesalonicenses, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, escuchen esto, quien nos libra de la ira venidera. Solo Dios, en base a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, mediante la fe en Cristo, no en nuestras obras, no a través de nuestros actos humanos o méritos, solo Dios nos libra de la ira eterna que nuestro pecado merece. Ahí en la cruz, Dios descargó su ira contra los pecados de todo creyente al haber tratado a Cristo en la cruz como si hubiera pecado. Esto es sustitución penal. Dios lo trató como si el Señor Jesucristo fuera el merecedor de su ira por tratarlo como si hubiera pecado. Y ahora mediante la fe en Él, no nuestras obras, nos trata como si nunca hubiéramos pecado, como Cristo, y nos libra de la eternidad de tormento que merecemos. Es la misma idea, regresando a Isaías 3, versículo 10. Por eso Dios les dice aquí, Isaías 3:10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es la idea, la misma idea en términos de que, aquí recuerden que Isaías anima a estos hombres en Judá, su audiencia original, a mostrar fe genuina en obediencia, porque esa obediencia los protegería del juicio de Dios. Pero continúa con una advertencia, versículo 11. Isaías 3:11. Ay del impío. Este es un lamento de que por lo que está por venirle, por lo que va a sufrir por su pecado, por el juicio de Dios. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado.
Observen que Dios va a juzgar al impío según las obras de sus manos. ¿Qué significa esto? Que Dios es objetivo, justo, imparcial en su juicio, que Él juzga conforme a lo que la persona hace. Obvio, si tiene fe genuina lo manifiesta en sus obras, si no tiene fe genuina lo manifiesta en sus obras. No importa quién es, no importa si es hijo o pariente de alguien, no importa su estrato social, no importa su raza, Dios es objetivo, justo, imparcial en su juicio. Esto es muy importante, por eso en la Biblia se enfatiza esta verdad, versículo 11, de que Él juzga según las obras. Y Dios sigue hablando aquí, observen en el versículo 12, y dice acerca de Judá, Isaías 3:12, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen, en el hebreo confunden el curso de tus caminos. Esto representa a líderes infantiles y cobardes. Esta frase del versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, son líderes infantiles, y mujeres son líderes cobardes. Tenían líderes ineptos, como vimos en el versículo 4. No por menospreciar a las mujeres, simplemente esta es la idea del texto. Y de nuevo, como lo vemos en este pasaje, fue devastador que tuvieran líderes caprichosos, como niños, y que fueran como mujeres, esto es cobardes. Recuerden, en la Biblia, el ser varonil, en términos de virtud espiritual, en muchos contextos, como aquí, de manera implícita, inversa, apunta a alguien valiente. Y el ser afeminado, o el ser como mujer, en términos de virtud, como aquí apunta a alguien que es cobarde. De nuevo, no por menospreciar a las mujeres, este es el punto del texto. Estos líderes eran caprichosos como niños, como mujeres, esto es cobarde, no dispuestos a tomar decisiones y acciones que demandaran valentía, hombres que por miedo a ofender o a ser rechazados no hicieran lo que debieran. Como una implicación práctica al margen, cualquier esfera de liderazgo, escucha bien, cualquier esfera de liderazgo, llámese familia, en una empresa, en un gobierno, en donde sea, inclusive en algún deporte, cualquier esfera de liderazgo en donde tienen líderes egoístas, que piensan solo en ellos en primer lugar, que son caprichosos, que lo que tienen ganas de hacer lo hacen y piensan en ellos nada más, que son cobardes, que tienen miedo de hacer lo que deben hacer por temor a ser rechazados, por ejemplo, en cualquier esfera de liderazgo, cuando tienen líderes egoístas, caprichosos, cobardes, causa mucho sufrimiento a la gente que lideran, inclusive en la iglesia. No podemos ser pastores egoístas, cobardes, o tú en algún ministerio en el que sirvas, que ejerzas algún tipo de liderazgo, no puedes ser egoísta, cobarde, que por miedo a ofender a alguien, por miedo a perder dinero en la ofrenda, no predicamos ni aplicamos la palabra de Dios. Como tantos líderes en diferentes gobiernos, su egoísmo, su sed por satisfacer sus deseos personales, su cobardía en no hacer lo que deben hacer por temor a perder popularidad o dinero, los lleva a no hacer lo que deben. Hombres, recuerden que Dios los llama a ser los líderes de su familia, Efesios 5:23. No seas egoísta, caprichoso, cobarde. Guía a tu familia siendo el ejemplo del Señor Jesucristo, o más bien siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, no pensando primero en lo que tú quieres, sino en lo que tu familia necesita según las Escrituras. No seas cobarde cuando debes hablar o decidir o implementar una decisión que demanda valentía. No seas cobarde al evadir tu responsabilidad por tu pecado y las decisiones que tomas. No seas cobarde al hacerte la víctima. Nada de que algo salió mal por tu decisión y le echas la culpa a tu esposa. Es que tú me dijiste que lo hiciera. Simplemente, hombres, como ilustración, ¿disfrutas un trabajo en el que tu jefe es caprichoso, egoísta o hasta cobarde para tomar ciertas decisiones? Claro que no, ninguno de nosotros lo disfrutamos. Es difícil ser liderado por alguien así. Y hombres solteros, queremos ayudarlos en esto desde ahora. Por la gracia de Dios, acostúmbrate a pensar en otros antes que en ti. Acostúmbrate, hombre soltero, a que la palabra de Dios controle tu mente y no que tus sentimientos y caprichos te controlen a ti. Acostúmbrate a ser valiente, al abrocharte el cinturón, por así decirlo,
cuando hay que actuar con valentía, con determinación, a enfrentar las consecuencias de tus decisiones, no ser cobarde, nada de que, qué miedo entrar a tal escuela, a tal trabajo, qué tal si fallo. Es mucha presión trabajar y estudiar al mismo tiempo. Mejor me voy tranquilo, mejor me quedo bajo la sombra de mis papis, que ellos me cuiden, sí, sí me quiero casar, pero tengo tiempo. Al final de cuentas, solo tengo 32 años. Padres, debemos enseñar a nuestros hijos, particularmente a los que son hombres, claro, ya salvos, a someter sus emociones a las Escrituras y no que sus emociones los controlen, a pensar en cómo servir a otros, sino que se vean como el centro del mundo, a esforzarse en ser valientes y no ser cobardes, a aprender a enfrentar al compañero difícil en la escuela, al maestro difícil en la escuela, que lo aprendan a enfrentar de acuerdo con la Biblia y no que vienen a llorarte porque les habló fuerte la maestra, y ahí va el papá oso a reclamarle al maestro porque a su príncipe le levantó la voz el maestro y lo ofendió. Probablemente eso no les va a ayudar a ser valientes. Y si sus hijos tomaron una decisión que les trajo dolor en su vida, aún desde pequeños, si tus hijos tomaron una decisión que les trajo dolor en su vida, esta es una sugerencia práctica, enséñales, como varias de estas son sugerencias prácticas, claro, de aplicar estas verdades. Si tus hijos tomaron una decisión que les trajo dolor a su vida, enséñales a tener la valentía de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. No les enseñes a ser cobardes, al dejarse ver como víctima, al pensar que es la culpa de todos menos de ellos, cuando la realidad es que ellos tienen la culpa por su pecado y no los demás. Y esto, hermanos, esta es parte de la razón por la que fomentamos juniors, lords y ladies, ¿no es cierto? Cobardes. Salió mal a los 5 años de edad, y ahí vas, le gritó la maestra, y ahí vas a los 5 años a hablar a la maestra de preescolar. ¿Por qué trató así a mi bebé? Digo, entiendo, hay algunas situaciones que es apropiado ir a hablar, pero en general ustedes saben de lo que estamos hablando. Y es la misma actitud que ya tiene 20 años, ya le diste carro y todo, y ya se estampó porque venía borracho, y en lugar de dejarlo, a lo mejor que pase las 24 horas en el torito, que probablemente le va a ayudar más, a que papi, ven por mí, y ahí va por su chiquito a sacarlo, y le da, claro, al otro día su carro nuevo. ¿Por cómo va a andar el chiquito sin carro? ¿Cómo va a ir a sus fiestas y compromisos sociales? Eso creemos es cultivar a cobardes, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esto de Isaías 3, dirán ustedes? Bueno, algunas implicaciones prácticas de tener líderes cobardes. Ahora continuamos ahí en el versículo 13, vean, Isaías 3:13. Jehová esté en pie para litigar. La idea de esta frase es que Dios estaba listo para ejecutar su juicio y está para juzgar a los pueblos, versículo 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. ¿Por qué iba a juzgar Dios a los líderes de Judá? Versículo 14 al final lo dice, porque vosotros habéis devorado la viña. Esto representa la viña a la nación de Israel. En Isaías 5 lo veremos si Dios quiere. Y al final del 14, y el despojo, en el hebreo, los bienes robados del pobre están en vuestras casas. Los líderes de Judá habían explotado a la nación para satisfacer sus deseos egoístas. Esto mostraba otra vez su soberbia. Recuerden, esta es la actitud pecaminosa que Dios está confrontando en Isaías 3. Esto mostraba su soberbia, su vida centrada en sí mismos. Explotaban a la nación para satisfacer sus deseos egoístas. Recuerden, ya lo habíamos visto en Isaías 1:23, y aquí volvemos a ver que los líderes de Judá robaban a los más necesitados. Y la evidencia de que lo habían hecho era que los bienes del pobre estaban en sus casas. Se preocupaban más por su bienestar personal que por el del pobre. Hombres, de nuevo, en un momento vamos a hablarle a las mujeres, ¿eh? Ya vieron en la segunda parte del capítulo, ahí vamos. Están orando algunas de ustedes que no lleguemos ahí. Si Dios quiere, vamos a llegar. Para ayudarles a todos, ayudarnos a todos. Hermanos, otra vez, tomando aquí el principio de estos líderes soberbios, una implicación práctica para nosotros, hombres, no debemos actuar como estos líderes. Es pecaminoso, es soberbio, es egoísta. Aprovecharte del liderazgo que Dios te ha dado, por ejemplo, en el hogar,
para satisfacer tus deseos personales y así explotar a tu esposa e hijos para hacer lo que tú quieres. Y claro, sacas la carta de que yo soy la cabeza. No seas hipócrita. No seas hipócrita. En lugar de usar tu liderazgo para satisfacer tus deseos personales, debes usar el liderazgo que Dios te ha delegado para el beneficio de ellos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿recuerdan? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observen cómo les habla Dios a estos líderes y cómo remarca que habían explotado al pueblo, versículo 15, Isaías 3:15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis? La palabra majar en el hebreo significa golpear hasta despedazar, aplastar. Observen el texto, dice versículo 15, ¿qué pensáis vosotros que golpean hasta despedazar? Continúa el 15, a mi pueblo, y moléis, quiere decir aplastan, es una metáfora para decir que oprimían. Observen aquí en versículo 15, las caras de los pobres, otra vez eran unos crueles, egoístas, soberbios, a los más vulnerables, los más indefensos de la sociedad, prácticamente de manera metafórica, los golpeaban hasta hacerlos añicos a través de robarlos y explotarlos. Pero observen al final del 15, dice el Señor, Adonai otra vez, Jehová, Yahweh, de los ejércitos, Sabaoth, el soberano. De nuevo, al usar estos dos títulos, Dios les dice a estos líderes malos que Él tiene la autoridad y Él, el soberano, tiene la capacidad de juzgarlos por su pecado contra el pueblo de Judá. Y es igual contigo. Dios tiene la autoridad y capacidad de juzgarte por tu pecado. Y por eso debes arrepentirte de tu pecado y buscar el perdón de Dios mediante el Señor Jesucristo. Entonces aquí en Isaías 3, Dios nos motiva a dejar la soberbia, al ver cómo Dios juzga en primer lugar a los líderes de Judá, versículos 1 al 15, y observen ahora en segundo lugar cómo Dios juzga a las mujeres de Judá. Dios juzga a las mujeres de Judá. Observen aquí Isaías 3:16 hasta el 4:1. Aquí en el versículo 16 vemos la condición espiritual deplorable en la que estaba Judá. Y lo vemos reflejado, escuchen esto, en las mujeres de la clase alta de Judá de ese entonces. Es probable que estas mujeres fueran las esposas de los gobernantes o esposas de hombres de negocios o líderes de Judá. Lo que vemos aquí es que estas mujeres eran soberbias y vivían para su cuerpo, para su apariencia y buscaban llamar la atención a sí mismas. Estas mujeres buscaban satisfacer pecaminosamente su deseo sexual al seducir a hombres. Otra vez, hermanos, vean, estamos igual, ¿no es cierto?, en la actualidad. El tipo de líderes que tenemos en la actualidad, inclusive tristemente entre cristianos por nuestro pecado, muchas veces actuamos de manera cobarde, caprichosa, y vean tristemente también las mujeres, aún creyentes, cuando no están obedeciendo a Dios, actúan como estas mujeres. Véanlo, versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, esto es Jerusalén, se ensoberbecen, y andan con cuello erguido, esto es estirado, esta es la idea, cuello estirado. Y, siguiente frase en el 16, con ojos desvergonzados. En el hebreo significa esta frase, miradas seductoras. Esa no se la voy a actuar, hermanos. Ahí lo pueden ver en el texto. Pero la idea es que el cuello es estirado, con miradas seductoras, y además observen cómo caminaban, versículo 16 al final, bastante descriptiva la narrativa aquí de Isaías, versículo 16 al final. Cuando andan, van danzando, como si fueran tropezándose, es la idea, con pequeños saltos, y haciendo son con los pies. Son, quiere decir en el hebreo tintineo, haciendo sonar campanitas con los pies. ¿Qué es esto? La idea es que estas mujeres caminaban con pasos cortos y hacían ruido con las cadenitas de los tobillos que traían puestas. ¿Por qué? Lo hacían para llamar la atención. Obviamente su actitud va en contra de 1 de Pedro 3:3. Este es un contraste con la actitud que debe tener una mujer cristiana
obediente. Primera de Pedro 3:3, Pedro le dice a la esposa cristiana, a la mujer cristiana en general, se aplica esto, véanlo en Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío, se refiere al arreglo exterior. Primera de Pedro 3:3, vuestro atavío no sea, es un imperativo, el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Aquí en 1 Pedro 3:3, Pedro manda a las mujeres a no vestirse de manera ostentosa y o seductora. Pedro no prohíbe que las mujeres se peinen o usen joyería. No creas que es espiritual llegar así como te despertaste en la mañana. No prohíbe esto, que las mujeres se peinen o que usen joyería. Hay un lugar apropiado para el arreglo hermoso de una mujer, como la mujer de Proverbios 31, 22, 30, se viste de lino fino y púrpura es su vestido, se arreglaba muy bien, es la idea la señora. Noten ustedes, la prioridad no es esa. No debes vestirte de manera ostentosa, seductor. Obvio, lo que está atrás de esto es una actitud de soberbia. En lugar de tener una actitud de soberbia, versículo 4, sino, 1 Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, en el griego, una actitud afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La idea aquí es que como mujer cristiana lo prioritario en tu vida no es el arreglo externo, el cuerpo, sino el arreglo interno. ¿Qué quiere decir esto? El cultivar actitudes obedientes. Lo que le importa a Dios, observen esa frase ahí al final del 4, que es hermosa, que es de grande estima delante de Dios. De nuevo, es apropiado arreglarte bien para la gloria de Dios, para reflejar al Señor Jesucristo, para agradar a tu marido, a tu familia, pero todo dentro de una actitud en donde la prioridad no es lo de afuera, sino tu obediencia a Dios. Lo que le importa a Dios primordialmente no es tu apariencia, sino tu obediencia interna. Y otra vez, solteros, hombres, ¿cómo debemos recordar esto? Estás buscando ahí una modelo, muchas veces como hombres solteros llegamos a buscar una modelo física, no una modelo espiritual. Y en parte por eso nos metemos en problemas, ¿no es cierto? Y las mujeres igual. Por eso Pedro apunta esto, como soltera, tu prioridad no es lo externo, otra vez hay un lugar para el arreglo apropiado, pero lo prioritario debe ser el cultivar tu vida espiritual, tu obediencia a Dios. De regreso a Isaías 3:16, obviamente las mujeres en esa época vivían para sí mismas, no para el Señor, no cumplían 1 Pedro 3, Isaías 3:16, ellas vivían para sí mismas, no para el Señor, y lo reflejaban en vivir para su apariencia. Su soberbia se reflejaba en su apariencia, y observen cómo las juzgaría Dios, versículo 17. Por tanto, el Señor raerá, quiere decir, traerá costras sobre la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas, quiere decir su frente. Versículo 18, aquel día, se refiere aquí al día del Señor, recuerden, al juicio de Dios aquí durante el tiempo de la tribulación futura. Aquel día, versículo 18, quitaré el Señor el atavío del calzado, quiere decir el esplendor de las cadenas de los tobillos. Las redecillas podían ser de oro, plata, diademas. Las lunetas, medias lunas. Versículo 19, véanlo. Los collares, los pendientes se refieren a brazaletes y los brazaletes son velos. Versículo 20. Las cofias, quiere decir una prenda que se colocaban sobre la cabeza, algo así como lo que usan las enfermeras. Los atavíos de las piernas, versículo 20, eran brazaletes de los tobillos. Los partidores del pelo, era una especie de banda o prenda que usaban sobre el pecho. Los pomitos de olor, botellas de perfume. Y los zarcillos, los amuletos como adornos, versículo 21. Los anillos y los joyeles de las narices, quieren decir anillos, no piercing, estos eran anillos. Versículo 22, las ropas de gala, quiere decir ropa de festival, extra fina, blanca. Versículo 22, los mantoncillos, las prendas exteriores, los velos, estos eran mantos, las bolsas, versículo 23, los espejos, el lino fino, quizás prendas interiores, las gasas, los turbantes y los tocados. Es probable que sea como un estol, una especie de bufanda ligera. Versículo 24,
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, esto es olor de putrefacción en el hebreo. Y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en el hebreo calvicie en lugar de la compostura del cabello, esto es cabello peinado. En lugar de ropa de gala, que era prenda fina en el hebreo, ceñimiento de cilicio. Esto es una prenda de pelo de cabra áspera, incómoda, que se usaba para mostrar tristeza. Y al final del 24, y en B y quemadura, quiere decir cicatriz de quemadura en vez de hermosura. Aunque no estamos totalmente seguros de lo que es cada una de estas prendas, de lo que estamos seguros es que estos eran artículos que usaban estas mujeres para arreglarse. La idea de nuevo no es que no es pecaminoso arreglarte, el problema es otra vez la actitud. Este desfile, en el caso de ellas, era un desfile de dinero de estas mujeres de Judá y encaja con la época de prosperidad material del rey Usías, como lo vimos en el capítulo 2. Pero Dios, el punto aquí es que Dios revertiría todo su arreglo externo, como lo vemos en estos versículos. Y además, versículo 25, observen, y con esto terminamos. Isaías 3:25, tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra, versículo 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán, esto es, estarán en duelo, y ella, desamparada, quiere decir vacía de hombres, sin hombres, se sentará en tierra. Vean a qué grado van a faltar los hombres, según este texto, 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, en el hebreo nuestra desgracia. Como juicio contra estas mujeres impías de Judá, Dios les dice, va a permitir que mueran tantos hombres que no habrán suficientes hombres para que las mujeres encuentren esposo. En circunstancias normales, un hombre busca una mujer y se compromete con proveer para sus necesidades físicas como marido, como en Éxodo 21:10. Pero aquí la situación estará tan mal que estas mujeres van a buscar un marido. Van a haber tan pocos hombres que las mujeres van a estar dispuestas a no pedir que un hombre las mantenga con tal que se case con ellas. Y la idea del 4:1 parece ser que las 7 mujeres están dispuestas a compartir marido con tal que se case con ellas y tengan hijos. Terrible. Algunos de ustedes, hombres solteros, estarán pensando, no me molestaría tener a 7 candidatas interesadas, porque de momento no tengo ni a una interesada. Pero claro, esto muestra la situación terrible bajo el juicio de Dios. Y el problema aquí era la soberbia que manifestaron los líderes y las mujeres de Judá fue condenada severamente por Dios. Y el principio es que así también Dios condena la soberbia en tu vida. La soberbia que se muestra en vivir para lo que tú quieres en primer lugar y no para lo que Dios quiere. En vivir para llamar la atención a ti, no a Dios. Esto entonces nos debe llevar a examinar nuestra soberbia, nuestro egoísmo y abandonarlo por su gracia. Padre, gracias por esta mañana y este texto que necesitamos oír como toda tu palabra. Oramos que nos examinemos para que si estamos actuando como estos hombres, los hombres que nos lleves, Padre, solteros o casados o sea cual sea nuestro estado civil, etapa en la vida, a no ser hombres caprichosos, egoístas, cobardes, sino hombres controlados por tu palabra, hombres salvos que someten sus emociones al control de tu palabra y hacia el control de tu espíritu, hombres que piensan primero en otros y hombres que aunque duelen muchas veces ciertas decisiones o las consecuencias por nuestras decisiones, que tengamos la valentía de enfrentarlas y reconocer nuestra responsabilidad y no culpar a otros. Y como mujeres igual, oramos por nuestras queridas mujeres solteras, casadas en toda etapa de la vida, abuelas, bisabuelas, que ellas se concentren en cultivar en primer lugar una vida de obediencia a ti antes que una vida en la que su prioridad es la apariencia.
Gracias, Señor, por esta mañana. Y entendemos que todo esto, Padre, es una manifestación de esta actitud que tú repeles, que tú repudias tanto, que es la soberbia. Examínanos, Padre, para ver nuestra vida y someternos a tu palabra para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8 y continuamos con Isaías 4:2, si Dios quiere.